Hola, mi nombre es Brenda Rodríguez del segundo D y hoy voy a hablar de la clase número 4 del 27 de octubre del 2023 de la clase de bases moleculares. Bueno, pues en esta clase empezamos con transcripción y empezamos con una pregunta que nos dice que por qué las proteínas no se sintetizan directamente desde el ADN. Bueno, para esto el ARN es intermediario para la síntesis de proteínas. Y bueno, lo que sucede es que el ADN, que es portador de la información genética, se protege a toda costa, o sea, se utilizan varias copias de esa misma información para la producción de proteínas, pero no se utiliza la original, porque si se utiliza la original se puede perder, entonces para eso se utilizan las copias. También lo que puede pasar es la producción de muchas moléculas de ARN por gen, o sea que se producen muchas copias de esa información contenida para poder acelerar el proceso de la traducción. Aquí podemos ver una imagen de cómo es el proceso de transcripción que va de 5' a 3' y la replicación va de 5' a 3'. En la diapositiva no se puede ver, pero en la original se podía observar lo que es la burbuja de transcripción y la línea roja es el RNA ya transcrito. La transcripción fue adoptado por la evolución para tener un mensajero capaz de llevar la información almacenada en el DNA de forma parcializada, ordenada y regulada. Este resultado de la transcripción es una molécula de RNA llamada transcrito. Hablemos del RNA y del DNA. Bueno, pues estos dos siguen un mismo proceso de síntesis y de apareamiento. Solamente lo que va a cambiar es que al momento de la replicación se reemplaza la timina por el uracilo. En cada transcripción solo una de las cadenas de DNA se transcribe. La RNA polimerasa va a catalizar la adición de ribonucleótidos al extremo 3' de la cadena de RNA, de modo que esta última es antiparalela a la cadena molde del DNA. Aquí tenemos un ejemplo de la diapositiva que nos muestra la diferencia del DNA con el RNA y podemos ver cómo se reemplaza la timina por el uracilo en el RNA. Las dos tienen sus bases nitrogenadas, sus grupos fosfato, todo es lo mismo, solamente cambia la timina por el uracilo. Tenemos 3 tipos de ARN polimerasa que se van a encargar de sintetizar distintos tipos de ARN. Tenemos a la polimerasa 1, la polimerasa 2 y la polimerasa 3. En la 1, esta lo que va a hacer es sintetizar los precursores del ARN ribosómico. En la 2, produce ARN heterogéneo nuclear que tras el procesamiento da lugar a los ARN mensajeros que se traducen a proteínas. Y por último, en la 3, lo que va a hacer es transcribir los precursores del ARN transferentes, los ARN nucleares y citoplásmicos de pequeño tamaño, también los genes del ARN5S que forman parte de la subunidad grande de los ribosomas. En resumen, de los 3 tipos de RNA polimerasa que tenemos, la 1 va a sintetizar el RNA ribosomal, la 2 sintetiza el RNA mensajero y la 3 va a sintetizar a los de transferencia. El ARN polimerasa es una de las enzimas más grandes que hasta ahora se conoce, que cuenta con 5 subunidades. Tenemos 2 alfa, una beta prima y A sigma.
La enzima completa es denominada holoenzima y se divide en dos componentes principales. Uno, la enzima central denominada core, formada por las subunidades 2-alfa, beta y beta prima, y el factor sigma. Aquí se puede ver un ejemplo más gráfico de lo que acabo de decir, que podemos ver a beta, beta prima y a las 2-alfa, más el factor sigma, que es la bolita de color rojo. Esta nos va a ayudar a reconocer al promotor, y ya que se sumó, se forma la holoenzima que acabo de decir. En esta imagen también podemos ver que la subunidad sigma está en contacto también con las secuencias promotoras -10 y -35. En la transcripción hay elementos importantes de los promotores procarióticos y eucarióticos. En la imagen A tenemos a la de las procariotas y en la B de las eucariotas. Estos promotores se encuentran al principio del ADN que se va a transcribir. Como podemos ver en el cuadrito azul, nos indica que ahí es donde ya empieza la transcripción del RNA, y también el promotor apunta en dirección 5' de la hebra molde. Aquí tenemos un RNA polimerasa que está llevando a cabo la transcripción utilizando un molde de DNA. Podemos ver la cadena líder y la cadena rezagada, donde la helicasa llega, rompe los puentes de hidrógeno y empieza a replicarse. Donde hay una adenina, hay una timina, guanina, citosina, uracilo, adenina, citosina, guanina, y así sucesivamente. Esta tiene ciertos requerimientos, que ocupa 4 ribonucleósidos 5-trifosfato, que serían ATP, GTP, UTP y CTP. También ocupa de la presencia de magnesio y zinc, y esta se va copiando en dirección 5' a 3'. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona la burbuja de transcripción, que esta lo que va a hacer es exponer las bases del ADN molde una por una para que se puedan emparejar con las bases de los ribonucleótidos que vienen entrando. O sea, la tira rojita que vemos ahí son los ribonucleótidos que vienen entrando a la cadena. Esta RNA polimerasa no necesita un cebador para iniciar la síntesis. Se une al DNA en una secuencia específica, o sea, en el promotor, que define el punto de inicio de la transcripción y su dirección. En la síntesis del ARN mensajero cumple con 3 etapas, que sería la de iniciación, la primera, que es donde hay la unión del ARN al promotor y empieza la síntesis. En la segunda etapa tenemos a la elongación de la cadena de ARN mensajero, y en la tercera etapa tenemos a terminación, donde termina la síntesis y liberación de la cadena del ARN mensajero. Aquí podemos ver la primera fase de iniciación de la transcripción en procariotas, donde una ARN polimerasa se pega al promotor, y una vez que está ahí empieza a romper los puentes de hidrógeno y se empiezan a incorporar los primeros nucleótidos. En esta imagen podemos observar que hay factores de transcripción que se encuentran dentro del citosol de la célula. Estos se activan mediante una señal, que después de esa señal estaban apagados, después se activan y se translocan al núcleo, y de ahí se pegan a los enhancers del DNA, lo que va a permitir la expresión de genes. Aquí podemos ver la secuencia parcial de un gen,
tenemos a la hebra no complementaria que va de 5' a 3', y también podemos ver a la hebra templada que va de 3' a 5'. Y la cadena que va de verde es el ARN mensajero que se forma de las hebras. Y pues bueno, aquí podemos ver en la parte superior izquierda cómo llega un RNA polimerasa, y en el en el órice pues se va haciendo la replicación. Y haciéndole un zoom, aquí podemos observar cómo va la cadena en crecimiento. Se observa cómo hay un 3' libre o también pues un OH libre para que llegue un 5' y se pueda adherir a ese OH que está libre. También, ojo ahí, que podemos observar que la nueva cadenita, por así decirlo, que se va a pegar, tiene 3 grupos fosfato, y para esto solamente vamos a ocupar uno. Entonces lo que va a hacer es liberar 2 grupos fosfato, y estos se van a transformar en energía para que pues la cadenita se pueda adherir al OH libre y se siga formando la cadena. Después tenemos a la segunda fase de transcripción, que sería la elongación. Esto ya lo había platicado en otra diapositiva, pero en resumen, la iniciación es cuando el ARN polimerasa se pega al sitio promotor. Después, en la elongación tenemos ya cuando comienza la liberación de la subunidad sigma de la polimerasa. Y esto lo que va a hacer es que la hebra de ADN se abra y agregue nuevos nucleótidos. Por último tenemos a la terminación, que es donde la ARN polimerasa se mueve a lo largo del molde sintetizando RNA hasta que se encuentra a una secuencia terminadora. En este punto se deja de añadir nucleótidos a la cadena naciente del ARN, liberando el producto completo que se disocia del ADN. Aparte de la terminación dependiente de secuencias de ADN, se han encontrado diferentes formas de terminación en bacterias, que sería la terminación intrínseca o independiente y la terminación dependiente de Rho. En la terminación intrínseca depende de la estructura que adquiere el transcrito primario, formando una horquilla de secuencias palindrómicas y una sucesión de residuos de uracilo. Y en la terminación dependiente ocupa unas proteínas llamadas Rho, y estas funcionan como un auxiliar de la ARN polimerasa. En la terminación intrínseca podemos ver cómo la cadena, para terminar, lo que hace es hacer una curvita y entre este mismo se pega y hace que se rompa la cadena. El procesamiento del RNA eucariótico tiene 3. 1. Adición de caperuza o de capuchón al extremo 5'. Esta adición va a ser de 7-metilguanosina y va a ser unida por un enlace de trifosfato al extremo 5'. Después tenemos a la adición de poliadenilada al extremo 3'. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a agregar la cola de polias. Se agregan de 150 a 200 nucleótidos de adenina, y después tenemos a la remoción de intrones por el espleisosoma. El espleisosoma es diferente al splicing, porque el splicing es el proceso donde se quitan los intrones, pero el espleisosoma es donde ya las enzimas van a quitar a los intrones. Se puede observar cómo el CAP se pega al extremo 5' cuando la cadena tiene una longitud de 20 a 30 nucleótidos.
El CAP, recordemos que es la guanina metilada en la posición 3 en la región 5' del ARN y nos va a ayudar a proteger y estabilizar al mensajero. Aquí podemos ver el splicing y sus secuencias consenso. Recordemos que el splicing empieza con un corte en el intrón para poder dejar un OH libre. Y también importante recordar que las secuencias consenso son las secuencias que nunca cambian. Por ejemplo, ¿qué tenemos a los costados que tiene el intrón? Del extremo 5' tenemos que hay una adenina y una guanina, las letras que están en rojo. Y del otro extremo, del lado 3' se encuentra una guanina. Esos son los que tenemos al costado del intrón. Entonces, ya dentro del intrón va a iniciar con una guanina y un uracilo, que son las letras que están en verde. Y al finalizar este intrón hay una adenina y una guanina. Aquí también lo podemos ver. Recordemos también que en medio de este intrón se va a encontrar una adenina. Y pues bueno, lo que va a pasar es que el empalme va a empezar cortando desde la guanina y el uracilo para que este extremo se pegue en la adenina que tenemos en medio y después se corte el otro extremo y se remueva el intrón. Existe algo también que se llama splicing o empalme alternativo, que va a permitir quitar intrones y exones para generar una mayor diversidad de mensajeros y por lo tanto también de proteínas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el splicing alternativo, que nos va a permitir sacar de una misma secuencia, sacar 4 mensajeros diferentes.